Ok. Ya. A ver, en qué debieran estar hoy día respecto al proyecto? Ya debieran tener los grupos hechos, que eso ya está cumplido, por lo menos de la información que yo tengo, lo que me ha enviado el ayudante, Javier, es que los grupos están. Hay alguno, porque se nos puede haber escapado a alguna persona, que no esté en algún grupo, que no tenga grupo, de los que están ahora conectados, algunos no tenga grupo. ¿Todos tienen grupo de los que están? Sí, profe. ¿Sí? Ok, ya. Entonces, esa primera etapa está hecha, por lo tanto el tema de los grupos ya estaría cumplido. Ahora, lo que tienen que hacer ustedes, en función de lo que hicimos en la primera clase o en la segunda respecto a la presentación del trabajo o del taller, es que ustedes debieran estar trabajando en ver qué tema van a desarrollar, qué tema que tiene que ver con algo, con alguna relación respecto a temas de tema ingenieril, es decir, de cosas que tienen que ver con proyectos civiles. Puede ser o de construcción o de abastecimiento o una empresa que hace productos para obras o de una empresa que hace proyectos, cualquier cosa que tenga relación con nuestra industria, con nuestro mercado, con el mercado de las obras civiles. ¿De acuerdo? Ahora, si hay algún tema que a ustedes se les ocurra que sea interesante y que toque tangencialmente esto, lo podemos conversar. Yo en eso no tengo ningún sentido. O sea, perdón, no tengo ningún problema en hacerlo. Si ustedes me dicen, mire, profe, se me ocurrió hacer un trabajo que tiene que ver en realidad con una fábrica que hace, no sé, vidrio. ¿Por qué no, digamos? O yo estuve viendo una empresa que hace monitoreo a través de internet, en, no sé, distintas cosas. También lo podemos ver. O sea, la idea, y por eso es el sentido de que ustedes lean este libro de ustedes están leyendo el libro Crear o Morir, ¿no es cierto? Sí. Ok, el libro Crear o Morir y el libro SPM, que el libro SPM en realidad va más por el lado de entender cómo funciona una programación de una malla, más que de motivarlos a ustedes o abrirlos en el sentido de que puedan ver distintos temas que sean innovadores, que tengan la connotación de una creación distinta, algo que sea un aporte. Ese es el sentido de que ustedes lean este libro. Entonces, en esta primera etapa, como les digo, lo más importante es que ustedes sean capaces de poder leer el libro por un lado, o sea, el libro, los capítulos que les dimos, creo que son 6 o 7 capítulos, más empezar a ver qué tema van a trabajar. De aquí a las próximas 2 o 3 semanas ya vamos a empezar a compartir las clases que tienen que ver con cátedra, vamos a dejar un espacio, un tiempo determinado para empezar a trabajar en el proyecto. Inicialmente vamos a trabajar todos juntos en los proyectos y después probablemente vamos a empezar a dar como una especie de hora, ¿no es cierto?, unos 10 minutos por grupo. El que quiere puede estar presente, el que quiere no está presente, pero el grupo claramente que pidió esos 10 minutos los vamos a ir calendarizando con el ayudante para poder ir trabajando en cada uno de los grupos, inicialmente sobre todo en el tema de la guía de que lo que ustedes escogieron, el tema que ustedes escogieron sea un tema interesante, que vaya por el camino de un desarrollo de un project management, porque en definitiva ustedes entenderán que este tema de encontrar o buscar un tema innovador, creativo, etcétera, si lo ponemos en blanco y negro es casi una excusa, ¿no es cierto?, para poder implementar el sistema de project management y fundamentalmente de lo que es programación de un proyecto. O sea, en definitiva lo que se busca es que ustedes sean capaces de tomar un proyecto desde su génesis, desde su origen, desarrollarlo y poder entregar finalmente
una implementación a través de un programa real de ese proyecto. ¿Se entiende un poco más? ¿Sí? ¿Me escucharon o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? La persona que preguntó, no sé si fue Gabriel u Sí, otro, yo. no sé si te queda más claro ahora No, o sí, no. está bien. ¿Sí? Sí, ¿Sí? O muchas sea, gracias. si tienen preocupación respecto a que si vamos en tiempo o no vamos en tiempo, yo diría que vamos de acuerdo a lo que teníamos programado. Lo importante es que ustedes paralelamente estén buscando un tema entre el grupo. Eh, Escoger un tema yo diría que es una de las partes más complejas del trabajo, porque tiene que ser un tema que tenga potencial de desarrollo, digamos, que sea un tema interesante. Eh, y en base a ese tema después vamos a incorporar todo lo que hemos estado viendo durante el semestre y vamos a terminar en una programación del proyecto donde ustedes se vean enfrentados a, bueno, cómo se hace en realidad la programación de un proyecto, cuáles son los tiempos de desarrollo, cuáles son los costos que están involucrados, cuál es la ruta crítica, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Sí? Sí, profe. Ok, ya, estamos entonces. Bueno, cualquier cosa ustedes saben, mi correo está abierto, está disponible, así que si los que estén más avanzados o que quieran avanzar más rápido, me mandan un correo, me dicen, profe, sabe que tengo este tema. ¿Le parece o lo discutimos o me puede hacer alguna observación? Y yo les hago mis comentarios. O sea, en eso podemos trabajar en forma paralela. Siempre hay grupos que son más rápidos que otros, quieren avanzar más rápido, son más inquietos, quieren tener las cosas claras antes y eso les permite después trabajar con más calma. Por supuesto que estoy abierto a que esos grupos que quieren ir un poco más rápido, quieren avanzar más o quieren hacer un trabajo con mayor profundidad, estoy totalmente abierto a que eso lo podamos trabajar así. ¿Estamos? Ya, profe, gracias. Sí, ok, ya. De las cosas del tema de la prueba, el ayudante ya está corrigiendo, ya tiene la pauta. Yo espero que el viernes, si Dios quiere, y terminan de corregir, puedan tener las notas, pero no más allá del lunes o martes de la próxima semana van a tener las notas de la prueba. La próxima semana ustedes están en pausa, así que tampoco es algo que necesiten con urgencia. Y después de la pausa, acuérdense que vamos a tener el control de lectura de los próximos capítulos de Crear o Morir y del uso de CPM. Así que esta semanita de pausa aprovechenla, no solamente de descansar, sino que lean un poquito. ¿Estamos? Estamos, profe. Estamos. Ya. Oye, la clase pasada quedamos medio interrumpidos por un problema, no sé si finalmente fue de Zoom o de internet, pero quedamos con la clase un poco cortada, así que lo que me gustaría hacer es hacerles un resumen de la clase pasada, algo rápido, por supuesto, y partir con la nueva materia, que son el inicio de lo que va a ser la programación en CPM, que es una parte importante del curso, donde nos vamos a detener en cuanto a cómo se hace una malla, como desde el inicio, por supuesto, vamos a partir desde las bases de cómo se hace una malla, los tipos de malla que hay, qué información se necesita, y después, en la medida que vayamos avanzando en el curso, nos vamos a meter en cosas que tienen que ver con cuestiones más específicas, para después pasar ya a colocarle no solamente tiempo a las mallas, sino que costo, ¿no? Que en definitiva un proyecto real pasa por eso, hay una relación entre tiempo y costo, ¿ya? Voy a compartir la pantalla para poder avanzar con... ¿Se ve? Sí, profe. ¿Se ve? Ya.
Perfecto. Ya, vamos a hacer, como les digo, por favor, los que están conectados escuchando, me paran para preguntarme o que algo no quedó claro. Vamos a hacer un pequeñito resumen de lo que pasamos en la clase pasada y después nos vamos a meter en la materia nueva, ¿ya? Bueno, la clase pasada dijimos que íbamos a ver un casillero que tenía Project Management, que era respecto a la gestión del tiempo, la gestión del tiempo en un proyecto, ¿ya? Así como hay otras materias específicas que tienen que ver con otras cosas en este sistema, que tienen que ver con calidad, que tienen que ver con compras, que tienen que ver con costo. Este es el tema del tiempo. Entonces, en este tema del tiempo, lo que hace Project Management es que se va avanzando en distintas materias, que parte desde cómo yo hago los requerimientos de lo que necesito para desarrollar este tema del tiempo y finalmente termino en el control, ¿eh? Y la parte fundamental claramente de esto, de esta parte de Project Management tiene que ver con la fabricación de una malla. Eso apunta a esto. Por lo tanto, es una de las partes más medulares de lo que vamos a ver en el curso. Y aquí veíamos este grafiquito, que incluso lo conversamos y lo discutimos entre todos, que tenía que ver con el método de la programación, después la herramienta de programación, que como dijimos, la herramienta que vamos a utilizar es CPM, después el modelo de programación, es decir, cómo se llega a esta herramienta, que ahí dijimos que está el tema de los recursos, las actividades, cómo se quiebra la estructura de cada proyecto para poder llegar a esta unidad básica que es la actividad, que es la que vamos a usar para programar, y que está muy inserto en este concepto de la información del proyecto. Y después más abajito estaban algunos ejemplos de distintos tipos de cartas o diagramas que también vamos a ver en el curso, que es una forma gráfica de presentar lo que vamos a programar. Estos son los 6 casilleros que forman parte de este proyecto o de esta parte del manejo del tiempo en un proyecto, que como decíamos parte desde la definición de la actividad, después viene la secuencia, después viene la estimación de los recursos de las actividades, la estimación de la duración, después el desarrollo del programa y por último el control del programa. Entonces aquí están los 6 elementos más relevantes que se siguen desde que se tiene el proyecto, se pueden definir las actividades hasta el control, ¿ya? Aquí vimos que, como es la estructura de Project Management, en cada uno de los casos están los inputs, es decir, lo que requiere cada una de estas fases, después la herramienta que vamos a utilizar y por último el resultado, es decir, la salida de cada uno de estos componentes. Entonces, en el primer componente, por ejemplo, está el listado de las actividades, los atributos, el milestone list, que dijimos que es la lista de los hitos, ¿no es cierto? Es decir, cuáles son los elementos más importantes dentro de un programa que vamos a controlar para ver cómo vamos respecto al avance del proyecto, ¿ya? Ahí fuimos siguiendo cada uno de estos, después está la parte de la secuencia. Aquí en la secuencia, la parte de las herramientas o técnicas, en el punto 1, aparece esto que también lo señalamos en una clase anterior, que lo vamos a ver con más detalle, que es el diagrama o el método de precedencia, que es una simplificación de CPM, que en el fondo es una herramienta que nos ayuda a la implementación de CPM. Es una matriz, y como les digo, lo vamos a ver más adelante cómo funciona esta matriz, que es un atributo de CPM que nos va a servir un poco para entender cómo funciona la inteligencia de CPM, cuando uno se quiere meter un poquito más a los software, o se quiere meter un poquito más a cómo funciona CPM desde el punto de vista lógico. Bueno, este diagrama de precedencia hace mucho sentido, porque justamente esta matriz
lo que hace es juntar toda la información, ordenarla, como les digo, en una matriz, para después el programa empiece a rescatar la información de esta matriz. Entonces, por eso que es importante darle énfasis a esto, y lo vamos a ver también, como les digo, un poquito más adelante con más detalle. Después vimos esta malla, les pregunté que si la habían visto ustedes antes, algunos me dijeron que sí, que lo habían visto en algún ramo de método, ¿ah? Pero que la mayoría en realidad no sabía mucho de temas de malla. Bueno, en el curso le vamos a dar varios capítulos respecto a este tema del desarrollo de una malla, y aquí les preguntaba qué es lo que significaba el SS, ¿se acuerdan? ¿Me están escuchando, no? Sí. ¿Sí? Les preguntaba qué es lo que era el SS, además de esta relación de precedencia entre las actividades, es decir, cuál va primero y cuál va después, lo que hace la secuencia de una malla. Hay algunas consideraciones que tienen que ver con relaciones entre las actividades. Entonces, entre B y C, por ejemplo, hay una condición SS. ¿Qué significa eso? En inglés es start-start o inicio-inicio, por lo tanto, entre la actividad B y C hay una relación de inicio-inicio. Es decir, esas dos actividades tienen que partir juntas. Entonces, además de la relación de precedencia de B con A y de C con H, hay una relación de inicio-inicio entre B y C. Por ejemplo, entre H y I también. Hay una relación de inicio-inicio, pero con un desplazamiento de 10. Aquí vamos a suponer que esos 10 pueden ser 10 días, por lo tanto, para que parta H, tiene que haber iniciado el proyecto, para que parta I, tiene que haber terminado K, pero además, para que parta I, tiene que haber terminado H, pero tiene que haber terminado 10 días antes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí uno podría decir, bueno, esto tiene que ver a lo mejor con un fraguado, tiene que ver con algún proceso que requiere alguna espera, ¿no es cierto?, que puede ser o para hacer una solicitación estructural, o para un secado de alguna cosa que después requiera colocar algo encima, como las pinturas, los estucos, etc., ¿no? Además había una relación FF, si lo ven ahí, entre L y J, lo que significa una relación de término-término, o finish-finish en inglés, ¿no es cierto? Eso quiere decir que esas actividades, además de sus relaciones de precedencia, tienen que terminar juntas. Eso es una relación de término-término. Y por último, hay una que es FS, que es una relación de término-inicio, 15 días. O sea, entre F y G hay una relación de término, y después para el inicio de la siguiente tienen que pasar 15 días. ¿Ya? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro? Yo entiendo que todavía no hemos desarrollado ninguna malla y que por lo tanto estamos en una relación, todavía en una situación bastante primaria, pero ¿hay algo que todavía no les quede claro acá? ¿O hasta ahí vamos bien? Profe, ¿Sí? en el SS+10 no me queda muy claro cómo funciona, porque se supone que empieza al mismo tiempo en paralelo, pero ¿Perdón? ¿En cuál? en el SS+10, por ejemplo. ¿Ya? El SS+10 quiere decir, ¿sí? Ujú. O sea, Sí, si fuera una relación, o sea, si no existiera ese S+10 ujú. entre H e I, si fuera una línea normal como la que está entre H y F, por ejemplo, esa relación siempre se toma que es una relación de término-inicio, es decir, entre H e I, lo único que tiene que pasar es que termine H para que parta I, nada más. ¿Ya? Ay, Es una ya. relación normal entre dos actividades. En este caso en particular, como dice que es una relación de inicio-inicio más 10, aquí para que parta I, tienen que haber pasado 10 días de H para que parta I. O sea, parte H, pasen 10 días y ahí puede partir I. ¿Sí? Ya. Sí. Por lo Gracias. tanto, puede ser, por ejemplo, lo que decíamos, algo que tenga que ver con algún fraguado, o algo que tenga que ver con, por ejemplo, se me ocurre las fundaciones de un sistema de postes, por ejemplo. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Yo necesito al menos tener 3 o 4 fundaciones hechas para empezar a instalar los postes. Por lo tanto, entre el inicio de H y el inicio de I,
para tener esas 3 fundaciones, al menos necesito 10 días para que H y A estén hechas las fundaciones y yo en I empiezo a colocar los postes. Por ejemplo, eso se me ocurre. Entonces, le estoy dando un desfase entre el inicio de ambas actividades de 10 días. ¿Sí? Sí, ya entendí, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro en esta malla? Ok. Entonces, después viene el tema de la estimación de los recursos, que como dijimos, recursos tiene mucha relación con el tema de los costos. Dijimos que los recursos, normalmente los proyectos son recursos limitados. Es muy difícil tener un proyecto con recursos ilimitados. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que los recursos, por el hecho de ser limitados, tienen que ser usados en forma inteligente, en forma eficiente y eficaz en un proyecto. Y más adelante vamos a aplicar una fórmula que nos ayuda un poco a eso. Además de estimar los recursos necesarios que tienen relación con los costos de una actividad, después vamos a ver cómo podemos hacer para un proyecto que requiere, por ejemplo, ser acelerado, un proyecto que requiere ser comprimido, un proyecto que yo lo requiero hacer en menos tiempo, cómo yo ocupo en forma inteligente esos recursos, qué actividades voy a acelerar, qué actividades voy a hacer más rápido, dónde voy a colocar los recursos, en qué actividades para poder lograr eso. Entonces, este concepto de estimación de los recursos de las actividades tiene que ver con los costos involucrados, ¿no? Aquí también aparece lo mismo, está un input, después están las herramientas, está el output, y tiene que ver con lo que ustedes probablemente, creo que les pregunté y ustedes me dijeron que lo habían hecho en un curso de edificación, que tiene que ver con los rendimientos, ¿no es cierto? En la medida que yo sé cuáles son los rendimientos de cada una de las actividades que están involucradas en mi proyecto, y por lo tanto ese rendimiento tiene relación con los costos, yo voy a estimar también los tiempos que tengo que colocar en la malla para poder determinar cuáles son las actividades críticas, por dónde va a ir el proyecto, cuáles son las actividades que me voy a tener que preocupar más durante el proyecto, que son las actividades que tengo que tener más cuidado respecto a si se atrasan o no se atrasan, o si están en la ruta crítica y me van a afectar el plazo del proyecto. Bueno, aquí están las duraciones, tiene que ver con este concepto de los recursos, ¿no es cierto? Después está el desarrollo de la malla, que es donde nos vamos a centrar, que está basado en lo que acabamos de ver, costos, con el tema de los recursos que vamos a tener disponibles. Y en la parte del desarrollo de la malla, aquí vamos a ocupar, como les decía, vamos a ocupar este concepto de CPM, y es donde nos vamos a detener. Ahí en el punto número 2 aparece dentro de la herramienta y técnica, dice CPM, Critical Path Method, que es el que vamos a aplicar, ¿ya? Bueno, aquí hay una gráfica de lo que es después cuando desarrollemos la malla, en qué se transforma, que es algo parecido a una carta GAN, ¿no es cierto? Pero una carta GAN que tiene mucho más información. Después, por último, está el control del proyecto. Un proyecto sin control, a mí me acuerdo mucho de un profesor que tuve, perdón, un jefe que tuve cuando yo estaba trabajando, que me decía, Luis, lo que no se construye, perdón, lo que no se controla no se hace. Y yo me acuerdo mucho de eso que me dijo este jefe una vez, cuando estaba recién partiendo con mis primeros trabajos, y tenía mucha razón. Uno tiende a colocar mucho más énfasis por creernos que somos más creativos y qué sé yo, en toda la etapa previa de armar la malla y qué sé yo, y después la etapa de control un poco la dejamos un poco de lado, entendiendo que prácticamente el proyecto se debiera casi manejar solo. Y es un tremendo error porque en definitiva, vuelvo a lo que decía este jefe, me decía, Luis, si no controla, eso no se va a hacer. Entonces, esta etapa de control tiene mucho sentido respecto a eso. Es una fase que requiere seguimiento, que requiere tiempo para saber cómo vamos en el proyecto.
Y bueno, en la etapa de control también lo vamos a ver. Ahí hay algunas herramientas que aparecen mencionadas que tienen que ver con la implementación del software, ¿no es cierto? Nosotros en el curso, más que la implementación del software, lo que vamos a hacer es que vamos a implementar esto a mano. O sea, el desafío que tenemos en el curso es entender CPM, y para entender CPM lo vamos a hacer a mano, vamos a desarrollar las mallas nosotros mismos, y ustedes van a ver que no es tan difícil. Y después cuando se vean enfrentados a un programa, se van a dar cuenta que si entienden la malla desde el punto de vista manual, después la implementación o llevarlo al software o manejar el software es mucho más fácil. Al revés, es mucho más difícil. De hecho, a mí me ha tocado realmente ver personas que aprendieron el manejo del software y no aprendieron el manejo de la técnica manual y no saben lo que pasa en el programa, no tienen idea que por qué si modifican una fecha va a afectar esto o va a pasar o va a cambiar la ruta crítica, etc. Bueno, entonces habíamos dicho que aquí ya habían algunas consideraciones finales de esto, que tenía que ver con algunas dificultades, y creo que ustedes, no sé si las leyeron o cada uno de ustedes hizo algún comentario, es determinar el estado actual del cronograma del proyecto, que es la última fase de control, influir en los factores que generan los cambios en el cronograma, o sea, esa es una de las cosas importantes cuando hacemos una malla. Tenemos que estar claros que una vez que tenemos la malla tenemos que ser capaces de influir en el proyecto, determinar que el cronograma del proyecto ha cambiado cuando sea necesario y gestionar los cambios reales conforme suceden. Aquí venían algunas consideraciones básicas finales, las vamos a... Déjenme ver si puedo... Decía, existen una serie de factores que hacen difícil la elaboración, creo que, perdón, estos tres los vamos a leer y después vamos a, en la última, la siguiente, creo que lo discutimos bastante, pero me gustaría por último leerlas y pasar a lo siguiente. Dice, para desarrollar un plan de ejecución de un proyecto y lograr que éste sea eficiente, eficaz, es necesario conocer y comprender el proyecto, su entorno, de la mejor manera posible. Ese punto es súper relevante porque no sacamos nada con tener una mega carta CPM, si al final, no sé si se acuerdan del concepto de Gigo, ¿no es cierto? Que la basura que entra es lo mismo que la basura que sale, entonces es importante conocer el proyecto. Se debe identificar cuál es el producto que se desea obtener y los objetivos asociados al proceso de obtención de dicho producto. No existe una forma única de lograr el objetivo, y ahí dijimos que entre todos los que estamos ahora conectados, si cada uno de nosotros hiciera un programa, probablemente ninguno de los programas sería igual. Entonces, aquí no se trata de hacer un programa que sea una plantilla para poder sacar un proyecto adelante. Pueden haber programas que sean mejores que otros, sin duda, pero eso no quiere decir que todos los programas sean iguales. Algunos factores, esto creo que cada uno lo leyó, hizo un comentario, que tenía que ver con la falta de compromiso, el uso de planes típicos sin considerar las singularidades del proyecto, falta de comunicación, mala definición de los objetivos, programación poco realista, generalmente demasiado optimista, son algunos de los elementos que juegan en contra de después la implementación de una programación. Y aquí vimos las actividades, ¿se acuerdan? ¿Me están escuchando? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, aquí vimos, empezamos ya a desglosar el proyecto en sus actividades y veíamos primero qué es lo que era una actividad, que ya le hemos dado bastante vuelta, después las características de cada una de las actividades, que es importante que las tengan súper claro, requiere un responsable, como habíamos dicho, es decir, cada actividad tiene que tener alguien que responda por la actividad. Si es la actividad en ferradura, tiene que haber un capataz, alguien que esté a cargo, un supervisor que esté a cargo de esa actividad, de tal forma que podamos saber qué es lo que está ocurriendo con cada uno de los componentes del proyecto.
Después hay que tener claro que cada una de las actividades consume recursos. Si una actividad no consume recursos, se denomina hito, dijimos. Es decir, un hito no consume recursos, no consume tiempo, pero es un patrón, es un elemento que nos permite comparar la realidad respecto a lo que teníamos nosotros como teoría, como programa. ¿De acuerdo? Después, cada actividad tiene inicio y término, no hay actividades infinitas, ¿no es cierto? Hay actividades que son repetitivas, recurrentes, sí, pero igual tienen inicio y tienen término. Y se interrelacionan con otras actividades, es decir, hay una secuencia. En un programa siempre vamos a tener secuencias de actividades que nos determinan después el proyecto completo. Después vimos las relaciones entre las actividades, ¿se acuerdan? Las actividades que son precedentes, las actividades siguientes, las actividades paralelas, las actividades independientes, eso lo vimos, y vimos las relaciones entre las actividades, ¿no? Y aquí vimos ejemplos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que vimos ejemplos? ¿Se acuerdan que vimos ejemplos acá? Sí, profe. ¿Sí? Vimos distintos ejemplos que son relaciones entre término-comienzo, ¿no? No los vamos a repetir, ahí hay algunos. Después está entre término y término, comienzo-comienzo. Después comienzo con un X, que es un poco lo que vimos en la malla cuando vimos Project Management. Después comienzo-fin, ¿no? Aquí está este concepto de hito, ¿no es cierto? El hito tiene que ver con una actividad que yo la coloco en la malla, pero no me consume tiempo, solamente es una forma de yo medir cómo voy respecto al avance. Y ahí terminamos, eso es un resumen de la clase anterior. Algo que no haya quedado claro en esto. ¿Estamos con eso o no? Sí, profe. Sí, ya. Entonces ahora voy a subir el nuevo capítulo para que lo veamos, ¿no? Este capítulo tiene que ver con ya la parte inicial vamos a, ojalá, hacer la primera malla al término de la clase, o por lo menos la vamos a dejar planteada para que ustedes la puedan desarrollar. Una malla, vamos a partir de a poco, vamos a partir con mallas muy simples y después las vamos a ir haciendo un poquito más complejas, le vamos a ir colocando más información, así que vamos a ir paso a paso, como el desconfinamiento, ¿ya? Entonces, aquí está. ¿Lo ven esto? Sí, profe. Ya. Entonces hoy día vamos a tratar de avanzar el máximo posible vamos a sacar bastante de la teoría que está en Project Management. De hecho, aquí ya aparece este concepto del Work Breakdown Structure que aparece en Project Management, en uno de los capítulos, cuando hablamos de llevar el proyecto a sus componentes más básicos, tiene que ver con esto. Después vamos a ver las técnicas de planificación y programación, que es CPM y PERT. La única diferencia, como les decía, entre CPM y PERT es que CPM es una técnica que ocupa datos que son determinísticos, o sea, yo los puedo determinar en base a la experiencia. ¿Por qué? Porque si yo he construido varias veces un edificio, he construido varias veces un camino, he construido varias veces una casa, lo que sea, yo ya tengo la información suficiente como para saber cuánto me voy a demorar en cada una de las actividades. Por lo tanto, la forma de determinar los tiempos es en función de una determinación que yo ya hice, que la tengo en base a la experiencia. Y a diferencia de PERT, PERT
funciona en una malla igual, pero los tiempos no son determinísticos, son probabilísticos. ¿Y por qué se ocupa PERT? Porque hay muchos proyectos que yo no tengo experiencia previa. Entonces, ahí ocupo la teoría de las probabilidades. Es decir, un árbol de probabilidades que me permite con mayor o menor certeza determinar cuánto me voy a demorar en cada actividad. Esa es la única diferencia entre CPM y PERT. Una es determinística y la otra es probabilística, pero en términos de manejo de la malla y construcción de la malla, salvo esta consideración de los tiempos, el resto es igual. Entonces, aquí veíamos cuáles son los elementos más importantes dentro de un modelo de programación. Aquí aparece, por ejemplo, el tema de las actividades, ¿no es cierto? Está el tema de los recursos, está el tema de las duraciones, los costos, la fecha de inicio y término, y un poco ahí una malla donde se puede ver, ¿no es cierto?, una actividad principal con todas las subactividades y cada una con su relación, con esas flechitas que aparecen ahí en azul, que permite ver o visualizar cuál es la relación entre cada una de las actividades. Por ejemplo, ahí aparece, uno alcanza a ver fundación, entonces está concreto, después está enferradura, moldaje, ¿no?, etc. Aquí hay algo hemos conversado de esto. Yo les preguntaba a los que habían ido a obra o habían tenido alguna relación con algún proyecto en terreno, y me decían que ustedes ya han visto una carta Gantt, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. Ok. La carta Gantt es una forma de programación bien antigua. Como dice ahí, estamos hablando del siglo pasado, ¿no? Pero es una programación que uno no la debe menospreciar, en el sentido de que si se ha mantenido tanto tiempo es por algo. Todavía hay muchas empresas que funcionan con cartas Gantt. Uno va a una obra y pide, a ver, muéstrame el programa, y lo primero que sacan es la carta Gantt, ¿no? Todavía el concepto de CPM lo aplican, no sé, el gerente técnico o el dueño de la empresa, ¿no es cierto?, o la plana ejecutiva de la compañía, pero finalmente lo que se maneja en obra, que es mucho más, por decirlo de alguna forma, mucho más amistoso, se ve o se aprecia en forma mucho más fácil cuáles son los tiempos, cómo vamos respecto al programa, todavía sigue siendo la carta Gantt. Entonces, hay programas hoy día que traspasan una CPM a Gantt, ¿ya? Eso hoy día existe. Una carta Gantt, como habíamos dicho, un diagrama que es una lista de tareas, ¿no es cierto?, con filas, columnas, donde están las duraciones, los recursos, el inicio, los términos. Pero la carta Gantt, aquí aparece un monito para que lo puedan visualizar. La carta Gantt tiene algunas ventajas, pero también tiene algunas problemáticas, que es por eso que finalmente aparecieron otro tipo de herramientas, dentro de las cuales está CPM. Y las ventajas fundamentales, como decíamos, de la carta Gantt es que es un sistema de programación fácil de usar, ¿no?, de conocimiento y comprensión a todos los niveles de la organización. Es decir, si yo necesito conversar con, no sé, un ingeniero comercial, o con la persona de marketing, o con el gerente de compra, o con alguien que tiene que ver con la parte comercial de la empresa, independiente que sepa o no sepa de temas más bien técnicos, cuando se está construyendo un mall, un supermercado, etcétera, donde ellos participan, no necesitan saber mucho de programación. Y esa es la gran ventaja que tiene Gantt, que permite una comunicación muy fácil, muy rápida, con gente que no es experta, que no es del mismo rubro de nuestro, ¿eh? Entonces es una buena herramienta de comunicación.
Después dice, permite observar de manera gráfica avances programados y reales. Entonces, un poco va lo mismo. Yo muestro una carta Gantt y ya a través de una visualización bastante rápida yo puedo saber cómo vamos en el programa. Permite controlar avances físicos y de costo con fechas de control, es decir, respecto a los hitos. Buen medio para mantener información global acerca de un proyecto. Después, cuando entramos en las cosas de detalle, probablemente Gantt no es tan buena, pero desde el punto de vista global es una muy buena herramienta. Tiene algunas debilidades, que es lo que vamos a resolver cuando nos metamos con el desarrollo de un CPM. No muestra, la primera dice, no muestra las relaciones o dependencias entre las diferentes actividades, situación que puede superarse enlazándose de tal manera que se pueda graficar la relación de aspectos que incorpora el software Microsoft Project. Esto ya está prácticamente resuelto. Inicialmente la Gantt era bastante más simple. Hoy día ya existen, como dice ahí, Microsoft Project y otros más, que permite ver las relaciones entre las actividades. El segundo punto dice, no muestra la trayectoria crítica. No es que no la muestre, yo creo que más que no la muestre, es difícil de identificar la ruta crítica. Y esa es una de las grandes desventajas respecto a CPM. CPM es una forma de programación que nace en función de la ruta crítica, no así la carta Gantt. Uno de los puntos también que es muy importante, es difícil de realizar reprogramaciones, y esto sí que es relevante. En CPM basta cambiar un número para que la carta se reprograme completa. En Gantt, más si uno lo hizo a mano, es mucho más complejo hacer reprogramaciones. Es fácil de sobrellevar la lógica del programa, bueno, eso más que una debilidad es una ventaja, ¿no? Y claramente es una forma de programación bastante lógica. Insuficiente para algunos proyectos, sí, pero es bastante lógica. ¿Ven ese grafiquito que está ahí o no? Sí. Sí. A ver, vamos a tratar de verlo entre todos. Esto que está aquí, en el fondo, son las preguntas básicas que uno tiene que responder antes de meterse a un sistema de programación, ¿no? Donde está el quién, qué, cómo, con qué, cuándo, por qué. Entonces, vamos a ver si somos capaces de poder... A ver si me permite esta cosita. Ahí está. A ver, les voy a ir preguntando a los que no están escuchando, bueno, los pasamos. A ver, Gabriel, por ejemplo, ¿a qué se refiere el quién? ¿O cómo Me imagino como definiría? el encargado del proyecto. De acuerdo. En el caso de, no sé, estoy haciendo un edificio, la constructora, así como la persona más básica, no por menos importante, sino como principal, así como desde. De acuerdo. El quién es quién va a ser el responsable, quién va a participar, quiénes van a estar a cargo del proyecto. Uno lo puede llevar, como tú dices, a los distintos niveles de la organización, pero tiene que ver con las personas, ¿no es cierto? ¿Quién Claro. va a estar involucrado en el proyecto? Que es uno de los elementos, como digo, bastante importantes dentro del desarrollo de un proyecto. Veíamos, cuando vimos este tema del erizo, este tema del concepto de las empresas que sobresalen, bueno, es uno de los elementos importantes para definir cuáles son las personas más capaces, las personas que están más preparadas para asumir cada una de las responsabilidades de los distintos niveles de la organización, porque aquí uno no puede decir, no, es que el gerente no. Cada uno a su nivel tiene su responsabilidad, desde la persona que es el obrero o el jornal, por llamarlo de alguna forma, la persona que hace la actividad más básica, hasta la persona que hace la actividad más compleja, ¿no es cierto? Claro. Perfecto. Ok, después, no sé, José, ¿estás por ahí? ¿Escuchas? Santiago,
¿Estás por ahí? Sí, A ver, defíneme el qué dentro de este eh, gráfico. ¿Qué es lo que sería el qué? creo que el único que no, de los, leyéndolo a la rápida, el que no sabía contestar. ¿Ya? Pero tírate al agua, a ver, ¿qué es lo que sería el qué? De hecho, ahí dice, ¿ah? El alcance. Dice definir alcance. ¿Qué es lo que sería el qué? Mm, Definir alcance. ¿Qué es lo que es para ti definir alcance? ¿Qué ¿Aló? podría ser? A ver, profe. ¿Sí? Como para ayudar, quizá. O sea, ¿Sí? como lo estábamos separando como en etapas, como dependiendo de la etapa se define quién es el responsable, acá es lo mismo, pues, dependiendo de la etapa se ve como cuánto, así como eh, físicamente cuánta es la responsabilidad de ese responsable. O sea, si por ejemplo estoy en la etapa del anteproyecto, el, el responsable va a ser encargado de esa etapa, no va a ir más allá de, por ejemplo, la obra. Ya, ok. Ya. Bueno, a ver, a lo mejor me adelanté mucho. El qué tiene que ver más que lo que decía tu compañero, que sí, tiene que ver con la participación de cada una de las personas en las distintas etapas. Esto lo tenemos que ver como desde el punto de vista de una definición más básica del proyecto. Por eso dice qué, y dice definir alcance. Es decir, aquí yo tengo que ser capaz de identificar qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Si yo tengo que construir, por ejemplo, no sé, por decir cualquier cosa, vámonos al ejemplo que habíamos dicho, instalar una postación. Bueno, ¿cuántos postes van a ser? ¿En qué dirección? ¿Qué altura? ¿Cuál va a ser la profundidad de la fundación? Etcétera. Entonces, en el que yo tengo que ser capaz, antes, esto estamos hablando, para que no nos perdamos, esto es una etapa previa antes de empezar a programar. Por lo tanto, para poder programar, primero tengo que definir quiénes van a participar. Después tengo que definir qué es lo que tengo que hacer, cuál es el alcance del trabajo, cuál es el alcance del proyecto. ¿Se entiende? ¿Santiago? sí, sí. Ahí ¿Sí? con eso último me quedó claro la Ok, etapa. perfecto. Vamos a, no sé quién más está conectado, Felipe, ¿me escuchas? ¿Yo? ¿Sí? A ver, el cómo. Em, bueno, una vez que ya se sabe qué es lo que se va a hacer, hay que definir cómo, de qué, Perfecto. en qué pasos, digamos, cómo se va a subdividir ese objetivo en diferentes subactividades como para llegar a lograrlo. Perfecto. O sea, tiene que ver con la definición, como dice ahí, la definición de las actividades, ¿no es cierto? Tiene que Claro. ver, yo ya definí el alcance, tengo quiénes van a ser los participantes, los responsables, ahora yo tengo que llevarlo a la etapa de esta, como dice ahí, esta división de la estructura de del proyecto que son las actividades. Y por lo tanto ahí viene la respuesta del cómo, es decir, yo defino las actividades. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Después, ¿con qué? A ver, ¿quién se atreve a contestar el con qué? Yo, ¿Ya? con qué me imagino más como los materiales, los recursos que necesito para que se cumplan todas esas actividades y finalmente el objetivo del proyecto. De acuerdo. Los recursos tienen que ver con los materiales, tiene que ver con los equipos, tiene que ver con la técnica que voy a ocupar, ¿no es cierto? Aquí también debería definir cuáles son las consideraciones de ingeniería para llevar adelante el proyecto. Es decir, todos los recursos disponibles dentro de la empresa que yo tengo que implementar para cada una de las actividades tienen que ver con el con qué. Perfecto, gracias. El cuándo. ¿Quién se atreve? A ver. Como la parte de compromisos de fechas de obra, así como de cuánto tiempo Ya, tengo para hacer cada tipo de proyecto. perfecto. Tiene que ver con las duraciones, ¿no es cierto? Las secuencias de las actividades, como bien dice ahí. Por lo tanto, ahí ya tenemos casi conformado el proyecto completo.
si yo tengo definido qué es el quién, el qué, el cómo, el con qué y el cuándo, prácticamente ya soy capaz para iniciar ya a armar el proyectito, ¿ok? Ok, y después viene la última pregunta que tiene que ver por qué. Algunos de ustedes me dirán, sí, profe, pero ¿por qué lo ponen al final? ¿Ah? Dice, hay razón que justifica o razón que justifica el proyecto. ¿Para qué esperamos al final para hacernos las preguntas del por qué vamos a hacer un proyecto? Bueno, a lo mejor eso debiera ser la primera pregunta que nos tenemos que hacer cuando definimos la idea o intención. Y sí, yo creo que tienen bastante razón los que se lo pregunten así, porque antes de partir con cualquier proyecto, no vamos a esperar a preguntarnos quién, qué, cómo, con qué, cuándo, para preguntarnos el por qué. Así que el que se pregunte eso, yo le encuentro toda la razón. Ese por qué probablemente debiera ir ahí arriba, ¿no es cierto? Y antes de iniciar cualquier proyecto, es la primera pregunta que debiéramos responder, ¿ya? Bueno, ya tenemos armados los elementos, o este puzzle inicial para poder partir con un proyecto, ¿ya? Y aquí son las cosas que ya tenemos contestadas con el gráfico anterior. Tenemos la definición de los objetivos, tenemos la división del proyecto en sus actividades, la determinación de la secuencia, asignación de las responsabilidades, estimación de la duración y costo de las actividades, preparación del presupuesto del proyecto, reconciliación del plan del proyecto con las restricciones y los recursos y los tiempos, son parte de las cosas que debieran salir o debieran ser contestados con el gráfico anterior. Bueno, entonces dice, debido a las deficiencias del método GAN, comienzan a aparecer otros métodos de programación que se conocen bajo el nombre genérico de malla o método de trayectoria crítica. Y aquí sale este concepto de CPM. Dice, básicamente estos métodos permiten una completa delimitación de las fechas de inicio y término de las actividades y de las relaciones entre ellas, lográndose la determinación de la trayectoria o ruta crítica, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces la ruta crítica, dice, es un conjunto de actividades de cuya duración depende la del proyecto. Cualquier variación que se produzca en ella repercutirá necesariamente en el plazo del proyecto. En consecuencia, para determinar la duración total de un proyecto se debe identificar la ruta crítica de un programa y a partir de ella contabilizar el tiempo que lleva concluirlo. Por lo tanto, aquí el gran desafío de CPM es justamente identificar cuál es la ruta crítica. Si somos capaces de identificar la ruta crítica, somos capaces de saber cuánto va a demorar ese proyecto. Ahora, ¿puede haber 1, 2, 3, 4, 5 rutas críticas? Sí, sin duda. Los proyectos pueden haber varias rutas críticas. Y ahí es donde está el desafío, porque en el momento de poder o querer optimizar el proyecto o querer acelerar el proyecto, vamos a tener que intervenir todas las rutas críticas para poder obtener el resultado que queremos en el proyecto. Es más, puede ser que en el momento de intervenir una ruta crítica, después se transforme otra ruta que tenía holgura en ruta crítica. Eso lo vamos a ver también durante el curso. Pero puede ocurrir. Bueno, aquí está un poco lo que habíamos visto, lo que era PERT, ¿no es cierto? Y lo que es CPM, como les decía, la gran diferencia entre ambos es cómo yo determino los tiempos. En el caso de PERT, vuelvo a insistir, es una forma probabilística, en el caso de CPM es determinística, es decir, yo tengo los antecedentes para determinar la duración de la actividad. Bueno, ahí está, ¿no es cierto? Estimado dice PERT, CPM son actividades determinísticas y en el caso de PERT son actividades probabilísticas, por lo tanto en PERT hay una incertidumbre involucrada. ¿Vamos bien hasta ahí o no? Ya llevamos 1 hora, así que importante saber si vamos ok. ¿Vamos Sí, bien? profe. Vamos bien. ¿Sí? Ok, listo. Dice, el fundamento del método reside entonces entre las actividades que se desarrollan en una construcción están ligadas entre sí y lo determina un ordenamiento que puede ser representado por medio de una malla.
que es lo que vamos a empezar a hacer. La duración de cada actividad es conocida y están estrechamente ligadas a los volúmenes de obra y a los recursos disponibles. Una vez definida la actividad de una obra, debe definirse junto a la duración de cada una de ellas un costo y con ello determinación a través del ordenamiento del programa de la obra. ¿Okay? Aquí hay una forma de representación, ¿no?, que se denomina sistema de flecha actividad. ¿Ok? Entonces, ¿por qué creen ustedes que se determina o se llama esta forma de representación de una malla CPM? Estamos ya partiendo con lo que es CPM, se determina sistema de flecha actividad. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué se llama flecha actividad esta gráfica? ¿Alguien que se anime? ¿Nadie? Es más fácil relacionar. Va indicando paso por paso como uno después del otro. Ya, ok. ¿Qué orden tienen que ir? Ya. O sea, hay una relación de precedencia entre cada una de ellas, ¿no es cierto? Pero además de eso, ¿por qué ustedes creen que se llamaría flecha actividad? Porque la flecha identifica una actividad, ¿no es cierto? De hecho, el nombre de la actividad está sobre la flecha, ¿sí? Por ejemplo, la primera actividad se llama enferradura de losa y después hormigón de losa, y el nombre de la actividad va sobre la flecha, ¿sí? Sí, ¿Sí o no? sí. ¿Sí? Entonces, la forma de identificar, esta es una de las formas, se denomina flecha actividad justamente por eso. El nombre de la actividad va sobre la fecha, ¿ya? ¿Y qué es lo que son los nodos ahí? Esos circulitos, los nodos determinan relaciones, ¿de acuerdo? Determinan una relación donde sale o entra una actividad. Esa es una forma de representación. Después está otra forma de representación que se denomina sistema nodo actividad. ¿Por qué creen ustedes que se llama nodo actividad? A ver, basado en lo que acabamos de decir. Vamos, a ver. Es importante que conversemos esto porque tiene que quedar claro para después poder seguir con el resto. A ver, ¿por qué creen que se llama nodo actividad esta? Vamos, los que están ahí escuchando. Vamos a ver, Matías, Alison, Ahí Santiago. hablaron en el chat, profe. ¿Ah? Hablaron en el chat. ¿Perdón? El chat. Alguien opinó de lo que preguntó en el chat. Ah, ya, no, pero díganlo. Si lo importante es que lo conversemos. Yo creo que puede ser para encontrar la relación entre las actividades, como para poder ordenar las actividades y poder relacionarlas. ¿Ya? O sea, si uno lo compara con la forma de representación flecha-actividad, donde la actividad iba en la flecha, aquí en el nodo actividad, la actividad va en el nodo, ¿no es cierto? Que es una diferencia importante entre ambas, ¿no? Ahora uno se podrá preguntar, bueno, ¿por qué dos? O en cuál nos vamos a centrar, cuál es la más, según nuestro criterio, cuál es la más eficiente al momento de realizar la programación de un proyecto.
¿Nos vamos a ir por la flecha actividad o por la nodo actividad? ¿Cuál creen ustedes o por cuál se inclinarían ustedes? Si tuvieran que elegir entre hacer una programación en CPM con nodo actividad o con flecha actividad, ¿cuál creen ustedes que es la más lógica? A ver. Juan, José, Vicente, Josefa, Bárbara, a ver, Gabriel. ¿Cuál creen ustedes y por qué? Yo creo que la nodo actividad. La nodo. ¿Ya? Nodo actividad, ¿por qué? Como se me enredaría menos, como está dentro del nodo y no en la flecha. Bueno, no. Perfecto. Déjame. ¿Cuál es tu nombre? Alison. Alison. Bueno, yo opino lo mismo que tú, no sé el resto de los que están escuchando, pero claramente, ¿no es cierto? Cuando uno hace una programación, yo lo veo desde el punto de vista casi de la lógica, ¿no es cierto? Dice, bueno, pero es más fácil hacer las relaciones con las flechas que con los nodos, y por lo tanto, ahí me deja la opción de colocar la actividad en el nodo y que las flechas queden como relación, que es justamente la que está acá, es decir, el nodo es donde recibe la actividad y la flecha es la que hace las relaciones entre las actividades. Entonces yo puedo ocupar la flecha para unir todas las mallas, ¿no es cierto? Y la actividad va en el nodo. Y es la que vamos a usar durante el curso. Nos vamos, a pesar de que vamos a hacer ejemplos de ambas, pero finalmente nos vamos a ir al nodo actividad. Es decir, el nodo va a recibir la actividad y las flechas van a hacer las relaciones. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Sí, profe. Estamos. Ya. Estamos. Ok. Entonces, ¿qué información vamos a requerir para armar una malla? Aquí les pregunto nuevamente, ¿esto ustedes lo habían visto en algún minuto o no? Para colocar un poco más de tiempo o lo pasamos rápido. ¿Esto lo habían visto o no? ¿No? Ya. Entonces, lo vamos a colocar un poquito más de tiempo para que quede totalmente claro. ¿Qué información yo requiero en cada una de las actividades para poder determinar cuál es la importancia de la actividad? Habíamos dicho que la importancia en este sistema de CPM pasa por si está o no está dentro de la ruta crítica. Entonces, para determinar eso, de la forma más básica, yo requiero esos 4 elementos que están ahí. Es decir, requiero la primera fecha de inicio, o el inicio más temprano de una actividad. Eso quiere decir que yo esa actividad no la puedo iniciar antes. No la puedo iniciar antes porque hay ciertas restricciones de la malla que no me permiten iniciar antes esa actividad. Por eso el PI significa inicio temprano o primer inicio, como ustedes lo quieran llamar. Nosotros vamos a llamarlo PI, que es el acrónimo para primer inicio, que tiene relación con el inicio temprano. Es decir, yo esa actividad no la puedo partir antes, aunque quiera. Si yo quiero partir antes esa actividad, tengo que intervenir de alguna forma la malla para poder partir antes. Si no, no la puedo partir antes. Después está el primer término, o el término temprano de la actividad, o primera fecha de término. Eso quiere decir que esa actividad, salvo que yo intervenga la actividad a la cual yo me refiero, yo no la puedo terminar antes. O coloco más recursos, o hago alguna modificación en la técnica de cómo voy a hacer esa actividad, colocando alguna forma distinta de hacerla para poder terminar antes. Pero el primer término, en las condiciones en que están, es la fecha más temprana de término. ¿De acuerdo? Después están, esas son las fechas más importantes. Después vamos a ver cómo las vamos a obtener esas fechas, cómo las vamos a resolver, pero son componentes importantes dentro de las actividades. Después está la última fecha de inicio, o el inicio tardío, ¿no? Eso quiere decir que esa actividad, si yo la intervengo o la inicio más tarde, voy a atrasar el proyecto.
Por eso se llama inicio tardío. Yo, más allá de ese inicio tardío, de esa actividad, voy a afectar el término de mi proyecto. Y después el término tardío tiene que ver, si la otra tiene que ver con el inicio, este tiene que ver con el término, y tiene la misma connotación. Si yo esa actividad la termino después de esa fecha, voy a afectar el término del proyecto. Por lo tanto, las primeras, que tienen que ver con los primeros inicios, primeros términos, y después los últimos inicios y los últimos términos, tienen que ver con de cómo yo voy a completar la actividad. Después vamos a ver cómo yo obtengo estas fechas, cuando yo parto obteniendo estos números, y después cómo yo me devuelvo en la malla para obtener los últimos inicios y los últimos términos, ¿ya? Y así se representan. ¿Ven eso que está ahí o no? ¿Ven ese gráfico? Sí. ¿Sí? ¿Todos lo ven? Sí, profesor. Sí, ok. Entonces, en la primera, que es la representación de la flecha actividad, que es la que menos me gusta y es la que menos vamos a aplicar, pero de todas maneras la vamos a ver, ahí tenemos todos los componentes que acabamos de ver. Es decir, sobre la flecha está el nombre de la actividad, en este caso la vamos a llamar actividad número 1, después bajo la flecha está la duración de la actividad, hacia el lado izquierdo, en la parte superior de la flecha, está el primer inicio, después está el primer término, para el otro lado de la mano, es decir, a la mano derecha, sobre la flecha, después bajo la flecha tenemos el último inicio, en el lado izquierdo, y en el lado derecho tenemos el último término. Y ahí tenemos estos 6 componentes de una actividad. Esto es lo que define una actividad. Es decir, tenemos el nombre, tenemos la duración, tenemos lo que vamos a denominar los primeros, primer inicio, primer término, y después los últimos, último inicio y último término. Esos mismos componentes en el sistema nueva actividad están puestos igual. Es decir, vamos a tener la actividad, la duración, los primeros, primer inicio, primer término, y después los últimos, último inicio y último término, ¿ya? Acuérdense que los primeros tienen que ver con lo más temprano que yo puedo partir con la actividad, y los últimos es lo más tardío que yo puedo hacer el inicio o el término de la actividad. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Entonces, con estos elementos principales vamos ya a empezar a desarrollar la malla, ¿ya? Entonces, para la utilización de los métodos de flecha actividad existen existían importantes limitaciones en la aplicación de ella. En los proyectos son innumerables las actividades que pueden ser iniciadas cuando existe un avance parcial precedente, dice, condición que no se refleja en la forma tradicional. Esto lo vamos a ver después cuando empecemos a aplicar estos desplazamientos en las actividades a través de este que veíamos más 10, o entre la relación término-término o inicio-inicio. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí también dice, de esta forma, para superar los inconvenientes descritos surge el método CPM modificado, o también llamado método de precedencia modificado, que introduce la innovación en los métodos tradicionales. Estas innovaciones corresponden a la introducción de 3 tipos adicionales de relaciones, que esto es lo que estábamos viendo, la relación comienzo-comienzo, fin-fin, comienzo-fin, y que puede tener algún desplazamiento en el tiempo, puede tener más 5, más 10, etc. ¿Ya? Entonces, vamos a partir ahora con la metodología, que es el inicio para poder partir con el desarrollo de una malla. Dice, en esta actividad a realizar se requiere conocimientos precisos y claros de lo que se va a ejecutar, de su finalidad, viabilidad, elementos disponibles, capacidad financiera, etc. Esta etapa, aunque es esencial para la ejecución del proyecto, no forma parte del método, es una etapa previa que se debe desarrollar separadamente. En el fondo, es el tema de entrar en la etapa de planificación. Antes de partir con la programación, es la planificación, ¿no?
Entonces, lo primero es, dice, lista de actividades. En términos generales se considera actividad la serie de operaciones realizadas. Bueno, esto ya lo hemos visto en detalle. Y una vez definida la actividad de una obra, debe definirse el conjunto de duración de cada una de ellas, su costo, y con ello determinar el programa de la obra, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, esa es la forma que lo vamos a graficar. Acuérdense, ahí está el sistema no actividad, con las flechas que relacionan cada una de ellas. Y aquí vamos a hacer la primera indicación más bien de procedimiento para obtener los primeros inicios, o el primer término de cada una de las actividades. La malla se trabaja de izquierda a derecha, es decir, vamos a partir desde el inicio hasta el término. Cuando llegamos al término de la malla, vamos a trabajar a la inversa, vamos a trabajar de derecha a izquierda, y vamos a obtener los últimos términos y los últimos inicios. ¿Se entendió eso o no? Sí. ¿Se entendió? Perfecto. Entonces, los primeros, primer inicio, primer término, vamos a resolver la malla de izquierda a derecha, y los últimos, último inicio y último término, vamos a trabajar la malla de derecha a izquierda, ¿ya? Vamos a hacer esa malla que es muy simple. ¿La ven ahí o no? Sí. ¿La ven? Ok. Sí. ¿Son capaces de desarrollarla o no? Véanla, anótenla, y la vamos a desarrollar juntos. Colóquenla en un papelito, ahí, llévenla a un cuaderno de ustedes. Cuando me digan que la tienen anotada, acuérdense que, bueno, primero, esta es una malla flecha actividad o no actividad. A ver. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? A ver. ¿Flecha actividad o no? Es flecha actividad, ¿no es cierto? Las actividades están sobre la flecha. No es la forma en que la vamos a seguir desarrollando, pero para entender bien cómo funciona, me parece que es un buen ejemplo. Entonces, primero una flecha, perdón, es una flecha actividad, es decir, las actividades están en la flecha. Ahí lo que aparece es el nombre de la actividad sobre la flecha, y después abajo está el plazo de la actividad que está bajo la flecha. Y después están las relaciones entre cada una de las actividades que están identificadas por el nodo. Por lo tanto, tienes un inicio y un término en cada una de ellas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la actividad A parte en el nodo 0, termina en el 1, después el C empieza en el 1, termina en el 3, la actividad B empieza en el 0, termina en el 2, la D empieza en el 1, termina en el 2, etc. ¿Todos tienen ya anotada la malla o no? ¿La tienen toda anotada para poderla resolver? Sí. ¿Sí? Ya. Nos vamos a ir. Voy a dejar de compartir un minuto para subir un archivo Excel para que lo podamos ver. ¿Se ve o no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se ve la malla?
Sí, profe. Ahí se ve la malla y abajo, vamos a ver si lo puedo practicar un poquitito. ¿Ya? Entonces, ahí está la malla y al final lo que les pido, porque esta es una malla simple, pero lo que les pido es que empecemos a usar una matriz como la que está allá abajo. No sé si la ven, la que está como en verdecito o celeste, no sé en qué color les aparece a ustedes en la pantalla. Pero la primera columna está la partida, ¿ya? O sea, el nombre de la actividad. Después está el tiempo, en la segunda columna. Después está el primer inicio, primer término, último inicio, último término. Después está algo que vamos a ver con mayor detalle más adelante, algo que se determina holgura total, después algo que se determina holgura libre, que eso lo vamos a dejar para más adelante, y después las actividades que tienen holguras totales, es decir, la diferencia entre el último inicio y el primer inicio, o la diferencia entre el último término o primer término, que es igual a 0, son actividades críticas. ¿Ya? ¿Me siguen con eso o no? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a tratar, a ver si funciona esto, de dibujar. Yo no soy muy bueno para dibujar, pero vamos a tratar. Entonces, vamos, si ustedes me siguen, ¿les aparecen esas líneas que estoy colocando ahí o no? Sí, profe. Ya. Vamos a tratar de hacer exactamente los mismos casilleros que hemos visto hasta ahora. ¿Qué es lo que va ahí arriba? A ver, en los dos casilleros que van sobre la flecha, mientras yo hago los casilleros. ¿Qué es lo que iban a ver? El inicio y el final. De acuerdo, iba el primer Temprano, inicio. sí, eso. El temprano y el como cuando está atrasado, como el último inicio. Iba el primer inicio y el primer término, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Esta me quedó un poquito rara, pero no importa, lo vamos a poner ahí. Parece que al comprimir un poquito esta cosa quedó un poco corrido, pero no importa. Entonces, cada una de las actividades que estamos aquí colocando van a tener estas identificaciones que hicimos que tenían que ver con el primer inicio, primer término, último inicio y último término, que es la forma en que vamos a desarrollar cada una de las mallas, ¿no es cierto? Bueno, no quedó tan peor. Entonces, ahora vamos a partir con el desarrollo de la malla, que en el fondo está en la... Entonces vamos a partir primero con A, ¿ya? Con A, ¿cuál sería entonces este casillero? ¿Cómo se llama? ¿Me siguen con el cursor o no? ¿Me siguen con...? Ese es el primer inicio. Sí.
El primer inicio. ¿Cuál sería el primer inicio de A? 0. 0, ¿no es cierto? Por lo tanto, aquí iría, a ver si puedo hacer el 0. ¿Cómo se hacía el 0? A ver, a ver, a ver. Voy a tratar de colocarles aquí arriba texto. Disculpen, disculpen. ¿Cómo se escribe un número en esta cuestión? ¿Saben ustedes o no? Profesor, lo otro que puede hacer es compartirnos ahora, o sea, que ya nos está compartiendo ese dibujo. Entonces, desde Zoom, dibujar con el lápiz. Desde Zoom dibujar con el lápiz. Eso es lo que estoy tratando de hacer. En la parte Pero ustedes superior, están viendo lo que yo estoy haciendo, ¿no? sí, ¿Sí? O sea, ¿les aparecen esos casilleros? sí. ¿Sí? Vaya. Que no encuentro el lápiz acá. Si lo está buscando en Zoom, tiene que aparecer un menú arriba. Sí, Y ahí tiene que aparecer el lápiz. pero me aparece dibujar, me aparece texto, mouse, seleccionar, spotlight, borrar, formato, deshacer, borrar, guardar. No me aparece el lápiz. Ah, aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está. Quiero hacer ese, ¿no? No. Anotar. Ahí está, aparece. Ahí está. Entonces, ahí está. Partimos con 0, ¿no es cierto? Es el primer inicio de A. ¿Se ve? Sí, profesor. Sí. ¿Cuál sería el primer término de A? 4. 4, perfecto. 0 más 4, este que va aquí, es 4. Ok. Después B, ¿con cuál entramos? 0. 0, ¿no es cierto? 0 más 5, que es el primer término de B, es 5, ¿sí? ¿Estamos? Con C, ¿con Sí. cuál entramos? 4. 4. El primer término de C es 8. 8, perfecto. En D, ¿con cuál entramos? El primer término, perdón, el primer inicio de D. 4. 4. Los demás van siguiendo, ¿entienden? Sí, profe. Ok. Después 4 más 6 me da 10. El primer inicio de E.
8. 8. 8. Perfecto. E no puede partir antes, ¿no es cierto? No puede partir antes, según lo que dice acá, no puede partir antes que termine C. Y C termina en 8, que es el primer término, por lo tanto el primer inicio de E es 8. 8 más 3 es el primer término de E, ¿sí? Por lo tanto es 11. 11, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Ok. El primer inicio de F, ¿cuál es? 10. 10. ¿Se entiende por qué es 10? Sí. ¿Sí? Actividad que F no también puede con- partir antes que termine D, que termine E. Como D es el último que termina, el primer inicio de F es, ¿sí? Y el primer término de F es 13. 13. 13. Perfecto. Por lo tanto, este proyecto, si fueran días, ¿no es cierto?, que es lo que aparece en la matriz abajo, ¿cuál es cuánto se demora? 13 días. 13 días, ¿no es cierto? Este proyecto termina en 13 días. Entonces, ya tenemos todos los primeros, primer inicio, primer término, como dijimos, lo resolvemos de izquierda a derecha. Ahora vamos a resolverlo de derecha a izquierda y vamos a obtener los últimos. Último término y último inicio. Entonces, vamos a partir con F. Con F, ¿con cuál partimos acá? ¿Cuál es el último término? 13, ¿o no? Sí. ¿Sí? Ponemos 13. 13 menos 3, 10. Vamos por arriba ahora. ¿Con cuál partimos acá? ¿13? Con 13, ¿no es cierto? Porque eso es lo que se termina el proyecto. Por lo tanto, coloco 13. Ese es mi último término. 13 menos 3, 10. 10, ¿no es cierto? Ok. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí Sí, o no? profe. Ok. Sí, profe. Entonces, el último término de C, ¿cuál sería? Profe, una pregunta. ¿Sí? La ruta crítica debería tener los mismos valores, ¿cierto? Ahora, cuando terminemos de resolver todos los últimos términos y últimos inicios, vamos a sacar la ruta crítica. Perfecto. ¿Ya? ¿Con cuáles ingresamos entonces para el último término de C? 10. 10. Perfecto. Muy bien. ¿Cuál es el último, perdón, el último inicio de C? 6. 6. 6. Perfecto. Ahora nos vamos a D. ¿Con cuál entramos como último término? 10. 10. 10. ¿Están todos de acuerdo? Ok. ¿Con cuál salimos acá? ¿Cuál es el último inicio de D? 4. Perfecto. 4. Ahora nos vamos a B. ¿Con cuál entramos en B? 10. 10. 10 menos 5, 5, que es el último inicio. Ahora nos vamos a A. ¿Con cuál entramos en A? ¿Con 4 o con 6? 6. 4. 4. Con 4. Cuando se resuelve la malla de derecha a izquierda, siempre salimos con el mayor. Cuando se resuelve cuando se resuelve de izquierda a derecha,
para obtener los primeros inicios y primeros términos, siempre se saca el mayor. Cuando se resuelve de derecha a izquierda, al revés, siempre se saca el menor. De las dos flechas que entran a la actividad anterior, ¿ah? Va siempre el número menor. En este caso es 4. Porque son los últimos inicios y los últimos términos. Por lo tanto, 4 menos 4, 0. Entonces ahora ya estamos en condiciones, un poco responder la pregunta del compañero ustedes, ¿cuál es la ruta crítica? Habíamos dicho que la ruta crítica está dada por las actividades en las cuales el primer inicio y el último inicio y el primer inicio son iguales, por lo tanto la diferencia entre esos dos es 0, o lo que es lo mismo, el último término y el primer término son iguales. En este caso se da aquí, se da en la actividad A. Este que está aquí, 0, 0 o 4, 4, que son iguales, que se restan, recuérdense que estos entonces son el primer inicio y el último inicio, o el último término, primer término, se restan, por lo tanto, en este caso es 0. ¿Esta A es crítica o no? Sí. Es crítica, ¿no es cierto? Esta actividad no se puede atrasar. No se puede atrasar porque el último inicio es igual al primer inicio, y el último término es igual al primer término. Esa actividad no se puede atrasar. Por lo tanto, la ruta crítica pasa por ahí. Después, ¿por dónde se va la ruta crítica? Por D. Por D, ¿no es cierto? Ocurre lo mismo. Esta actividad no tiene holgura, es decir, el último o el primer inicio no se puede atrasar más que el último inicio y es el mismo, y el primer término no se puede atrasar más que el último término y es el mismo. Aquí se va a F, que ocurre exactamente lo mismo, 10, 10, 13, 13, por lo tanto, pasa por ahí. ¿Okay? Por lo tanto, la ruta crítica de este pequeño proyectito es A, D y F. Cualquier cosa que ocurra en A, o en D, o en F, va a afectar el largo del proyecto. Por ejemplo, si A se atrasa 2 días, ¿qué va a pasar con el proyecto? El proyecto completo se atrasa 2 días. Exactamente. Si D se atrasa 2 días, el proyecto completo se va a atrasar 2 días y lo mismo va a pasar en F, ¿de acuerdo? Y a la inversa, ahora si tomamos C, por ejemplo, ¿cuántos días de holgura tiene C? Eso es lo que se determina holgura total. ¿Cuánto tiene C de holgura? 2 días. 2 días, ¿no es cierto? Es la diferencia entre 6 y 4 o 8 y 10. Y E también tiene 2 días de holgura, que es la diferencia entre 8 y 10 y 13 y 11. Y se llama holgura total porque no son holguras acumulables. Es decir, si C se atrasa 2 días, ¿qué va a pasar con E? ¿Sigue teniendo 2 días de holgura E o no? No, sí. ¿Perdón? No, no tiene 2 días de holgura, ¿o sí? Claro, Se me escuchó medio cortado. no va a tener. Si yo los 2 días de holgura, ahora sí, Sí, ¿sí? Si yo me como un día de holgura en C, para E me va a quedar un día de holgura. Si yo me como 2 días de holgura en C, para E no me va a quedar ningún día de holgura. Por eso que se llama holguras totales. ¿Sí? sí. ¿Sí? Y lo mismo ocurre en C. Perdón, en D. Perdón, B. ¿Cuántos días de holgura tiene? B. 5. 5. 5 días de holgura, ¿no es cierto? Si B se atrasa 6 días, por ejemplo, no solamente me estoy comiendo sus 5 días de holgura total, sino que además la ruta crítica cambia o no cambia. Si B se demora, no 5, se demora 11, ¿qué va a pasar con la ruta crítica? ¿Va a cambiar? Debiese cambiar.
¿Perdón? No te Debiese escuché, cambiar. Alison. Debiese cambiar. Debiese cambiar, ¿no es cierto? Si B no se demora 5, si B no se demora 5, sino que se demora 11, por lo tanto, me estoy comiendo sus 5 días de holgura, y no solamente me estoy comiendo sus 5 días de holgura, sino que me estoy yendo a un día más. Esa ruta crítica va a cambiar, va a pasar ahora por B, ¿no es cierto? Y el proyecto no se va a demorar 13, se va a demorar 14. Y por lo tanto, la ruta crítica ahora va a tener un día de holgura. ¿Me siguen? ¿Me siguen o no? Felipe, ¿me siguen? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo funciona este tema de las holguras? Sí, profesor. Ya. Entonces, vamos a volver. Gracias por la paciencia de... Vamos a volver a la pantalla. Voy a dejar de compartir para volver a lo que estábamos mostrando. ¿Se ve eso? Sí, profe. Sí. Ahí está lo mismo que teníamos en el Excel que acabamos de mostrar, ¿no? Donde aparecen las actividades con el primer inicio, último inicio, primer término y último término, ¿no? Lo que acabamos de ver. Y lo que les pido, después vamos a volver a esto, que traten de resolver esa malla. La única diferencia con la anterior, vean que es una malla que es una malla flecha actividad, la actividad está sobre la flecha, tiene esas rayitas que están segmentadas ahí, que son relaciones virtuales, es decir, son relaciones que solamente entregan precedencia, pero no consumen recursos, por lo tanto no tienen ni nombre, ni tampoco tienen duración. Si ustedes se fijan abajo, la duración de A es 10, la duración de B es 8, etc. Y lo que les pido es que para la próxima clase, después de la semana de pausa, lo traten de tener resuelto y lo vamos a resolver en clase. ¿Les parece? Sí, profe. ¿Ya? ¿Estamos entonces? ¿Qué les pareció? ¿Vamos bien o vamos mal? Bien, bien. Vamos bien, ok. Entonces, vamos a terminar la clase acá. Déjenme dejar de compartir. Eso que yo les acabo de mostrar ahí, en todo caso, está dentro de el capítulo 2B está. Así que traten de hacerlo, van a tener bastante tiempo estos días, y después de la semana de pausa, el miércoles, lo vamos a resolver, ¿ya? ¿Estamos? Vamos, Ya, profe. profe. Ya, pues. Vamos. Entonces nos veríamos, bueno, que lo pasen bien, que descansen, y nos vemos el miércoles después de la semana de descanso. Ok. Que Gracias, estén muy profe. bien, que descansen, que lo Igual. pasen bien. Gracias, igual. Chao, profe. Chao. Chao, chao. Chao. Chao.